Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poliradio. Voces que construyen país. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos otra vez a este nuevo episodio. Estamos con nuevas historias, reflexiones, aprendizajes y bueno, bienvenidos a todos, no están solos, recuerden. Yo soy Luisa López. Yo soy Daisy Huaca. Yo soy Sandra Aguilar. Y esto es De la Teoría a la Práctica. Nos encontramos en Poliradio, Voces que construyen país. Tenemos una gran invitada el día de hoy, Sandy. Sí, tenemos una gran invitada y es Paula Ramírez. Ella de profesión es psicóloga. Tiene Tiene una maestría en psicología clínica y de la salud y terapia cognitiva conductual. Entonces es una persona que tiene mucho conocimiento, probablemente del tema que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenidos a este tercer episodio. Cuéntanos, Day, ¿qué tienes preparado para el día de hoy? Ay, sí, es cuarto, perdón. Cuarto episodio. Wow. Antes de iniciar, sí, es chicos cierto, y 4. chicas, si tienen historias, por favor, compártanlas a este enlace, a este QR que les estamos que están ahí, que está compartido en el YouTube. Está apareciendo en pantalla. Y está apareciendo en pantalla en este momento, entonces recuerden, no están solos, compartan sus historias, aquí podemos hablarlo, reflexionarlo y bueno, no está de más contar eso que nos pasó, alegre, divertido, de éxito, no tanto, de aprendizaje y empecemos, mire. Claro que sí. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Salúdanos. muy bien. Hola, mi Pau. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Buenos Feliz de días. estar acá. Gracias Hola, por Pau. la invitación. Súper. Bienvenida. Bueno, hoy traigo un caso un poco delicado, por eso es que la importancia de Paula hoy en nuestro podcast, porque es importante tener una persona experta para los temas que vamos a tratar el día de hoy. El título del podcast de hoy se llamará Mi práctica me salvó la vida. Dice: cuando empecé mi práctica profesional no solo estaba enfrentando nuevos retos laborales, también llevaba una carga que casi nadie conocía. Estaba atravesando por depresión y anorexia nerviosa. Había perdido tanto peso que me sentía débil, sin energía y sobre todo muy insegura. Creo que aquí es importante dar una primera pausa porque esto es demasiado importante y delicado y quisiera hacerte como la primera pregunta, Pau, y es: ¿qué señales pueden indicar que un estudiante está atravesando por esto, por una depresión, por una anorexia? Y cómo hacer para, desde los lugares de trabajo, desde nosotros como la parte académica, poder identificarlos. ¿Qué señales nos pueden dar los estudiantes cuando no nos lo dicen claramente? Bueno, pues ahí digamos que hay una comorbilidad. Tiene un tema de depresión, que es una alteración en su estado de ánimo. Y además tiene un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Los dos igual de complejos. Lo que pasa es que la conducta alimentaria es mucho más interdisciplinar. ¿A qué le tenemos que prestar atención? Que finalmente nos habla de salud mental, ni siquiera es solo puntualmente de esos dos trastornos, sino en general. ¿A qué le tenemos que poner atención? Una falta de motivación, ¿sí? Son estudiantes o personas en general que finalmente se aíslan. Son personas que, por ejemplo, en el lugar de práctica o en la academia o en el trabajo empiezan a bajar su nivel de productividad justamente por la falta de motivación que empiezan a presentar, un aislamiento. En el tema de la conducta alimentaria empieza evidentemente a evadir espacios que impliquen el consumo de alimentos. Claro. Okay. Para que los demás ese entorno no se dé cuenta. No puedan evidenciar nada. Claro. Hay excusas miles, me enfermé, tengo trabajo, tengo que entregar algo, bueno. El tema de procrastinación, todos procrastinamos en algún momento, pero en ello se vuelve una conducta, un patrón de conducta. Constante. Okay. Entonces eso hace que también empecemos a prestar atención. Ya mencioné como el aislamiento, entonces empiezan a cerrar cada vez más el círculo social y familiar. En casa son personas
o chicos que se aíslan, son chicos que llegan de su trabajo, de su práctica y se encierran. Pero el tema puntualmente de práctica y laboral es el tema de la falta de motivación, de baja productividad, de no cumplir con los resultados solicitados o tareas asignadas en el lugar. Y bueno, ahora para mis compañeras de este podcast y coordinadoras, ¿y ustedes cómo lo detectan? ¿Han tenido casos, o sea, han podido identificar cuando pasan estos temas emocionales en sus estudiantes y no les cuentan? O sea, ¿ustedes creen que lo podríamos llegar a identificar? No creo que así tan fácil como lo indica Pau, aparte que son patrones que uno podría evidenciarlos en otra persona, más no llegar a relacionarlos con episodios de ansiedad o temas de trastornos alimenticios. Creo que es muy difícil, eso uno. Y dos, que siento que a veces se utiliza como excusa para no, digamos que de una u otra manera, para justificar el rendimiento. Pero que, ojo, que aquí no estoy diciendo que no lo sufran, porque sí hay personas que sí lo sufren y están medicadas y tienen un historial en esos trastornos y que médicamente pues están avalados y están comprobados, y claro que son personas que sí hay que prestarles atención, ¿sí? Solo que como el entorno está hablando mucho de este tema, lastimosamente probablemente hayan personas que lo utilicen justamente para evadir sus responsabilidades o para evadir como esas cositas que a veces decimos como, uy, pero entonces sí, ahí ¿cómo sería fácil detectarlo? Ahí en esos dos panoramas, porque pues vuelvo y les digo, o sea, es algo que por mi experiencia sí nos ha pasado, en donde dicen tengo trastornos de ansiedad y demás, y cuando uno va ya a escudriñar en lo más profundo de esas situaciones, resulta que no. Y eso es algo súper delicado. Siento yo que eso es algo muy delicado y es algo con lo que no se debe jugar. Hay demasiada responsabilidad también del estudiante que lo dice, ¿no? Porque bueno, yo en mi experiencia me pasa es que el que lo tiene normalmente no lo dice. Obviamente. El que lo tiene no lo dice, y el que lo dice no lo tiene. Entonces, lo que dice Sana, buscan de pronto excusar en eso, pero sea como sea verdad o no sea verdad, es una llamada de atención a uno de levantar la mano y buscar los canales, digamos, en la universidad, los canales correctos de a quién debo dirigir a esta persona o comentar que esta persona me dijo esto, independientemente si yo le creo o no le creo, pero dejar el precedente de que sé siempre que ella o él me dijeron esto. De todas maneras, eso también tiene que ver con las etapas en las que está ese trastorno o esa situación. Okay. Porque no es lo mismo cuando yo hasta ahora estoy empezando, que no sé qué me está ocurriendo, no sé por qué dejo de comer, o al otro día estoy embutiéndome toda la comida, si estamos hablando de anorexia, y al otro día vuelvo y no como nada, no sé qué me está pasando. Resulta que hubo una situación en mi casa o algo en mi trabajo, hasta ahí voy. Sí, okay. Pero cuando va avanzando, hasta ahí no puedo decir a alguien, oye, es que yo estoy pasando por un trastorno de anorexia, no, porque no estás diagnosticada. Realmente creo que ninguno, la mayoría, si no es solo Pauli aquí en esta mesa, de pronto no manejamos todos esos temas, sí, total. Constantemente, sí, las situaciones. Y obviamente un estudiante que está en ese proceso, empezó sus prácticas y está pasando por un tema de ansiedad y empieza con esos atracones de comida y al otro día finalmente ya no come nada, como que no sabe qué está pasando. Ese es como un nivel, ¿no? Pero cuando esa persona ya sabe que efectivamente yo estoy diagnosticada, sí estoy en proceso, he estado en terapia y demás, sí, yo lo menciono, pero sí, yo creo que sí suele pasar. Y lo que dice Pauli es que sí afecta ese tema laboral. Desde la coordinación que tú nos haces la pregunta de cómo nosotros cómo lo identificamos, yo creo que no. Muy no difícil nosotros, porque no tenemos las competencias. Y el contacto con el estudiante no lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Si fuera un compañero de mi trabajo, pues hasta de pronto, más o menos yo entendería lo que dice Pauli, es que fuimos a comer y yo vi que ella no comió nada, o que comió una papita y ya la dejó, ¿sí? Uh-huh. Pero como yo no estoy constantemente con ese estudiante, pues yo no voy a identificarlo hasta que ya la empresa o escenario de prácticas
trata como de mencionarlo de alguna manera, pero no creo que, desde las instituciones no creo que lo podamos identificar tan fácil. Eso iba a decir, Milu, que cuando pasan este tipo de cosas, si bien nosotros no lo identificamos así en primera instancia, pero sí pasa que de pronto los jefes inmediatos sí ven una conducta en donde hacen el llamado a la universidad para decir, oigan, no veo a esta persona bien, o lo veo muy distraído, o incluso ellos mismos levantan como sus protocolos para hacer internamente esa intervención con el estudiante, y ahí sí como mirar como la gravedad del asunto, y ahí sí, universidad, está pasando esto. Ayuda. Ok, voy a continuar. Había días en los que simplemente no tenía fuerzas. Recuerdo en una en particular, me sentía especialmente triste, con la mente llena de dudas, convencida de que nada iba a mejorar. Pasé el día en silencio intentando disimular, pero por dentro me estaba rompiendo. Pau, ¿por qué tendemos a ocultar lo que sentimos en estos casos? ¿Por qué los estudiantes lo ocultan? ¿Qué consecuencias puede tener como este silencio en sus procesos? Bueno, pues retomando un poco lo que decía Lu ahorita, si está en una primera fase, ni yo sé qué tengo. De acuerdo. Algo pasa en mí, no es habitual, pero no sé qué es. Y como yo no sé qué es, pues el otro tampoco. ¿Cierto? Entonces, muchas veces empiezo a ocultar eso porque pues van a decir, venga, y si yo voy y le cuento a alguien con quien de pronto no tengo mucha confianza, pues me va a decir, ¿a usted qué le pasa? Está loco. Hoy no tiene hambre, mañana coma. ¿Sí? Hoy no se siente bien, mañana levántese con más ganas y hágalo. Entonces sí hay un tema como de eso. Ya cuando de pronto sí hay es más evidente el tema, tal vez ya haya un diagnóstico, haya un tema físico, es decir, ya un médico me dijo, tienes un tema a nivel de nutrición, de sistema digestivo que no está funcionando bien. También puede darse dos caminos. Uno, realmente tengo un problema y empiezo un proceso de tratamiento, que no es fácil contarlo, porque no todo el mundo lo va a entender. Exacto. Te va a ver como el discapacitado, la persona que está allá y que está llamando la atención. Y que hablemosle suavecito porque entonces se va a enloquecer y entonces ni empiezan a rechazarlo. O está el otro camino donde este médico sí es exagerado y empieza una negación del problema. Okay. ¿Sí? Yo sencillamente, esto es pasajero, esto fue por una situación que tuve con el trabajo, con mi familia, lo que sea, y me niego totalmente a algún tratamiento y demás, que lo hace más grave aún. ¿Sí? El no saber o no poder recibir esa ayuda. Y lo callan por eso, por el juicio, tanto en ambientes familiares, sociales, los prejuicios, porque hice un ejercicio académico hace una semana donde les decía, pregúntenle a gente del común, a sus abuelitos, al señor de la tienda, ¿qué es una enfermedad mental? No lo saben. No saben. Sí, es que están locos. Están locos, sí. Esa sería la respuesta. Otra cosa era, es que eso es algo que se inventaron ustedes los jóvenes. Obvio, ya empezamos con las generaciones. Exacto, entonces es un tema de muchos prejuicios donde para el que lo esté viviendo, partiendo de que sea algo real, de que sí está sucediendo, no es fácil contarlo. Total. Porque hay un prejuicio de por medio o un desconocimiento. Pues sí, todo el mundo no tiene por qué saberlo. Pero sí creo que nos falta psicoeducar mucho más a la población en general. Total. Eso sí, yo sí creo que todos, digamos aquí en la mesa, todas tenemos unas profesiones diferentes, y yo sí creo que a uno deberían enseñarle ese tipo de cosas desde el colegio, porque la verdad es esa, y también por el simplemente hecho de poder generar empatía con otros, porque de pronto para mí, para una persona podría ser como, esta no come, está haciendo dieta. O está raro y pues tiene algún problema y ya me da igual, pero si en mí hay un ejercicio de empatía, pues no que la diagnostique, pero sí hay un proceso de entender y tratar de acercarme para comprender si algo le está pasando. No, total, el poderme acercar al otro, a veces el solo preguntar, ¿todo está bien? Así la otra persona me diga, ¿todo está bien? Está bien. El hecho de que se cuestione, oiga, alguien me vio, ¿Sí? Alguien me está acompañando, así yo le diga, sí, tranquis. Me tocó, se tuvo un acercamiento y sentí el acompañamiento, eso marca la diferencia. Claro. ¿Ustedes han podido hacer acompañamientos digamos, en algún ejercicio que sí haya sido comprobable en algún proceso? Realmente
desde las coordinaciones no hacemos un acompañamiento psicosocial, pues por el tema de la responsabilidad, pero sí nos articulamos con las diferentes áreas de psicología en la universidad. Entonces realmente lo que ellos hacen, lo que hacemos nosotros es como esos primeros auxilios psicológicos de escucha, ¿sí? Exacto. Y cuando ya evidenciamos algo mucho más serio, entonces lo que hacemos es como que articularnos con las diferentes áreas de psicología, hablamos con ellos, hacemos una mediación y ya como que dejamos que ellos participen en ese proceso del estudiante, y nosotros en consideración pues ya hablamos con los escenarios de práctica. No es contar la historia del estudiante, decirle no, mira, le pasa esto y esto y esto, sino cómo lo podemos manejar, cuáles son esos ajustes razonables que requieren este estudiante en términos psicosociales, porque lo que decía Pauli, ese prejuicio de es discapacitado, ¿sí? Que es terriblemente ese concepto sí, que manejamos, y el rechazo y demás. Entonces es enseñar y sensibilizar a las empresas y a los escenarios de práctica esos temas psicosociales, que la inclusión como tal, ¿sí? Cómo podemos ajustar razonablemente esos ejercicios laborales del estudiante. No es tampoco como dejarlo ahí sentadito para que no haga nada, no, sino entender que en algún momento esa persona va a llegar así, o va a llegar así, o va a llegar así, ¿cierto? Sí, yo creo que es importante que los estudiantes sepan que no somos las profesionales en el campo, pero sí los vamos a orientar a que lleguen a quienes los van a poder apoyar, que van a poder contar con nosotras en el ejercicio de los practicantes del Poli, para que los podamos acompañar en este ejercicio, porque precisamente a veces pueden no contarnos porque piensan que no somos expertas, claro, o que los vamos a juzgar o que eso va a afectar su calificación. No, lo que vamos a generar es un conducto o un proceso para que las tres vías, la empresa, la académica y la personal, puedan ser atendidas de manera oportuna. Correcto. También lo que hacemos de manera previsiva, y esto también a modo de sugerencia, y volvemos y repetimos, no tengan miedo a decirlo, porque nosotros también tenemos que garantizar que las personas que estamos poniendo en esos sitios de práctica realmente pues estén en las condiciones, y si no, pues mirar de qué manera también los apoyamos, pues porque lo tienen que cumplir. En ese sentido, nosotros siempre les hemos dicho en nuestras charlas informativas de prácticas, apenas va a iniciar el proceso, si tienen algún tema de salud, bien sea mental o físico, por favor avísenos, porque sobre eso nosotros vamos a hacer un prefiltro, no para estigmatizar y no para omitir, todo lo contrario, es para ayudar a que estas personas las podamos postular a escenarios en donde verdaderamente sean empáticos con ellos, entiendan la situación, y que sobre eso no vaya a verse afectada la situación del estudiante o la vida del estudiante durante el desarrollo de esa práctica. Entonces, que de manera previsiva también nosotros lo hacemos, y ojalá no se cohíban de esto, pues porque tarde o temprano, si ustedes lo callan y pasamos al proceso de prácticas, desarrollo y demás, y en el tercer o cuarto mes ya no pueden más, ya la situación se salió de las manos, y bueno, pudimos haberlo evitado y ser un poco más corresponsables en este ejercicio. Súper, gracias. Continúo. Ese mismo día mis compañeros se acercaron y me invitaron a comer algo. Era solo un helado, algo sencillo, pero para mí muy significativo, mucho más que un postre. No era la comida, era el gesto. Fue como una mano tendida que me sacó, aunque fuera por un momento, de ese círculo oscuro en el que me estaba atrapando. Pau, ¿qué tan valioso es ese apoyo social, por ejemplo, en las empresas, en los compañeros de trabajo, como esas empatías, esos gestos pequeños son importantes en las personas que pasan por estos procesos o estos trastornos? Total, como lo mencioné ahorita, el solo hecho de preguntar si estás bien, así la respuesta del estudiante sea, estoy bien, porque claramente todos buscamos esa aceptación social, ¿no? Nadie va a decir de primera mano, oiga, no, hoy está pasando de eso. Sí, y menos en un entorno laboral donde además es mi práctica, está en juego el que me digan que si yo digo que estoy mal, me saquen. Ese es un temor real. Total. Pero el hecho de preguntar si estás bien, del contacto, en el caso que mencionas, vamos a comer un helado. Probablemente ya lo último que quería era comer. Y menos un helado con un montón de azúcares, carbohidratos, demás. Pero eso hizo que ella se sintiera mejor.
Y quien lo hizo desde el desconocimiento, sencillamente un gesto amable de, está haciendo sol, vamos y nos comemos un helado, ¿quieres ir? Y eso hizo que la desconectara de ese mundo interno y funcionó. Entonces creo que siempre, como tú lo mencionaste hace 5 minutos, el tema de la empatía, de siempre pensar también un poquito en el otro, en que el otro esté bien, así pensemos que esté bien, así pensemos que todo en su vida marcha de maravilla, el ser amable, el tener un gesto bonito, de acuerdo, marca la diferencia. Así yo esté bien, me terminó de arreglar el día. Así es. Sí, entonces eso es importante y en cualquier entorno. Influye mucho las empresas, ¿no? O sea, los equipos de trabajo en las empresas. Totalmente. En el desarrollo profesional, ¿no? O sea, no solamente es lo que el estudiante va a hacer, porque el estudiante no se presenta a los escenarios de práctica de manera individual, o sea, sus equipos de trabajo son relevantes, claro, son importantes dentro del ejercicio. Pau, ¿uno cómo hace para o darle un consejo como a estas personas en donde a veces el ambiente laboral se torna tóxico y es normal? ¿Qué consejo se le podría dar a estas personas en donde tiene que lidiar con compañeros que no precisamente son empáticos, jefes que no precisamente son amables, y que de eso o dependa su práctica o dependa pues muchas cosas de manera económica, pues que tiene que subsistir, ¿cierto? Tiene una necesidad y lastimosamente a veces hay que aguantarnos como ese tipo de cosas que no tendríamos por qué. Pero ¿qué pasa con esa población en donde ese tipo de cosas detonan, ese tipo de cosas afectan? Bueno, primero, si estamos hablando de un ambiente de práctica, lo primero que va a decir el estudiante es: yo tengo que terminar. Sí, o sea, claramente. Y uno como docente le va a decir: termina. Sí, son 4 meses. El tema de poderse adaptar a estos contextos, porque también tiene que adaptarse, ¿sí? Tiene que sobrevivir. No es ideal, pero por ejemplo, ustedes cumplen una labor importante y quien acompaña al practicante, y es: no lo puedo hablar en el trabajo, háblelo con su supervisor, con la persona de la academia que está acompañando el proceso. Sí hay una serie de limitaciones, hay empresas que normalizan el maltrato, que normalizan la chanza pesada. Sí, solo hablamos la vez pasada. Entonces, pero digamos que el primer canal y el estudiante tiene que tener claro que sin miedo a que la consecuencia sea la pérdida de su práctica, pues lo puede hablar. Velar por nuestra salud mental. Sí, cada uno es dueño de poder hacer una serie de actividades que contribuyan con su salud mental. El poder compartir otros espacios con personas que sean cercanas, con su familia, con sus amigos, hacer alguna actividad que disfrute, la actividad física, sin que sea elaboradísima. No, es que yo tengo que ir a natación, no, salga, camine, tenga contacto con la naturaleza. Todo eso ayuda a su salud mental, porque es muy difícil controlar empresas. O sea, voy a cambiar la dinámica de la empresa, es supremamente complejo, pero ¿qué puedo hacer para que mi estudiante pueda adaptarse y pueda culminar su práctica? Y es eso, promover actividades que contribuyan con su salud mental para que pueda culminar ese proceso, que claramente no habrá mucha motivación de quedarse ahí si es que existe la posibilidad. Y yo creo que ahí también es importante socializar con los estudiantes los límites, ¿sí? De ese tema cultural del que hablas de las empresas, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo permitir ese maltrato, ese acoso, ¿cierto? Entonces también es como enseñar a los estudiantes desde la academia, desde las instituciones, que existen límites que tú podrías hablar ya con tu jefe directo y decir, no hablar desde tu posición, desde tu trastorno, desde tu situación ni nada, sino, ven, me están diciendo esto, este comentario no me gustó, ¿sí? Porque es importante los límites, no tiene que aguantarse absolutamente todo y salir de pronto a hacer sus actividades, ¿no? Sino que sí, desde su personalidad también tiene que tratar de encajar con los compañeros, pero desde los límites. Eso es verdad. Y pues finalmente también no tengo que gritarle a todo el mundo que yo tengo una condición. No, para nada. Pero hasta donde tolero y hasta donde no, lo que dice Lu. Total. Sí, súper. Continúo. Ese helado se convirtió en un símbolo para mí. El símbolo de atreverme a salir, de volver a reír, de sentirme acompañada, de abrirme a nuevas experiencias. Mis compañeros
constantemente me invitaban a comer algo después del almuerzo y habían tortas de cumpleaños y celebraciones, desayunos, que poco a poco fueron haciendo que yo comiera con ellos y compartiera un gran espacio. Qué buenos son esos espacios, ¿no? Claro. Que hay en las oficinas también. Ya no era invisible, ¿no? Sí, aquí también, mira que desde el primer instante la invitaban a comer, o sea, fue como... Eso únete. es tan importante para un estudiante en práctica, llegar, que le den la bienvenida, eres parte del equipo, eres parte de la empresa, no eres invisible, te requerimos, todo lo que haces es importante, ¿sí? Y mira que, pues, obviamente para ella lo que dice Pauli no es tan bueno como, ay, invítenme a comer todo, no lo quiero, que estoy en un proceso de mi vida, pero esa invitación a participar, a ser parte de, a socializar. Pau, en este caso que ya tenía unos trastornos, porque sí empieza a aceptar los otros alimentos. O sea, ¿qué pudo haber cambiado? Porque dice que los aceptó, empezó a comer. Porque, ¿qué cambió ahí? O sea, ¿qué pudo haber pasado, no sé, psicológicamente? Es que también es un tema de que parte de un bienestar, ¿sí? El hecho que la hayan invitado empezó a cambiar en su mente esa perspectiva de no estoy sola, De acuerdo. como decía Lu, me ven, soy importante para alguien en la empresa, más que para muchos es el primer vínculo que tienen con un ambiente laboral. Entonces me sentí importante, me están vinculando a una serie de eventos que uno recién llegado ve como allá, pues es de ellos y yo no. Entonces eso hace también que nuevamente que la hayan sacado de ese mundo interno que ella construyó o que está construyendo con una serie de creencias y de pensamientos que son sumamente irracionales, porque pues de ahí también parte los trastornos que ella estaba presentando, y empezó a recibir esa serie de alimentos más desde esa parte emocional, más que el alimento en sí, era el vínculo emocional que ella estaba generando con ese grupo social. Wow. Es que en sí el problema no, o sea, las personas que sufren de anorexia, el problema no es con el alimento, ¿sí? No es, obviamente siente asco y siente no sé qué, pero no es, el problema no es el alimento, el problema es un tema interno, es un tema mental. Hay otra vocecita que le dice, come todo lo que quieras, porque o al otro día te dice, tú comiste todo eso, está mal, bótalo, escupe, ¿sí? Estás gorda, estás mal, y bueno, es duro para estas personas, es impresionante todo lo que tienen que vivir y son muy muy fuertes levantarse cada mañana, porque además tenía depresión, la estudiante. Pero No mira solo que la anorexia. es muy interesante porque son ejercicios reales en las empresas, ¿no? O sea, las empresas están, que el cumpleaños del mes, cierto, es que la la salidita, sí. Yo no sé si han visto en TikTok que El sale pancito como, por la mañana. sí, salen videos en TikTok que dicen como, ¿cómo es? Algo así como mi vida feliz en el trabajo, o los del trabajo son los que me hacen engordar, y muestran así como que no falta el día como ayer que llegó con pan, Sí. o al día siguiente llega con dulces, o a que alguien cumpleaños salgamos a almorzar, Sí. o la torta. Y creo que esos ambientes sociales que son, digamos, finalmente para las empresas son naturales, o sea, Sí, se dan. de acuerdo. Son, pues no estoy diciendo que haya un estudio que certifique lo que voy a decir, pero pues son beneficiosos para un estudiante que está en estos ejercicios, porque de alguna forma no es que estén obligados a hacerlos, pero lo viven, porque están ahí. Y qué bueno que se están adaptó. en parte en el proceso. Pero mire, y si hay estudios que lo comprueban, y parte bueno. de la teoría del comportamiento humano en las organizaciones habla de eso, de cómo el colaborador no siente motivación o no aumenta su productividad, y que el factor, digamos, que de retribución sea dinero. Totalmente. Lo que ahí se habla hoy del salario emocional. Sí, exacto, el salario emocional. Y se ha comprobado que esas personas o esos colaboradores que logran tener vínculos sociales con sus otros compañeros de trabajo, y que se lleve un poco más hacia, ¿por qué no decirlo?, hacia lo personal, porque eso es lo que uno forja con los equipos de trabajo, como esa conexión un poco más personal, de que yo ya esté con la tranquilidad o con la confianza de decirte cosas, de cómo amanecí hoy, de qué me pasó durante el día, y entablar esa conversación que no sea un entorno laboral. Eso hace que aumente la motivación y aumente la productividad, y que sienta ganas entonces de llegar al trabajo todos los días, a hablar, a desahogarme, porque pues finalmente entendamos que la mayor parte de nuestro tiempo
está en el trabajo, o sea, son 8 horas Toda que la nosotros vida. permanecemos en el trabajo. ¿Cómo no pensar en esos vínculos sociales que voy a tener con mis compañeros de trabajo? Si no, sería súper difícil poder estar en un entorno en donde no me la llevo bien con mis compañeros de trabajo y con mi jefe. Entonces, sí, eso se ha demostrado que la parte motivacional tiene que ver mucho con esos enlazos personales que creo con mis compañeros. Pero el estudio que podríamos hacer es en prácticas. Total. O sea, sería muy interesante ver, digamos, lo que estás diciendo. Me parece increíble poder ver si esto pasa constantemente. O sea, si un estudiante entró con estos ejercicios de depresión y termina, pues ojalá con una mejora. Fortaleciendo. Sí, a raíz de lo Sistema que social. está diciendo San, que uno pudiera empezar a identificar esas competencias, porque finalmente pues sí se vuelve no solo un escenario de trabajo, sino también una oportunidad de salir de estos ejercicios de depresión y demás que están pasando. Voy a continuar. Perdón. Con el tiempo, gracias al apoyo genuino de mi equipo, y no solo recuperé mi peso y mi salud física, también recuperé la confianza en mí misma y la valentía para seguir adelante. Mi práctica no solo me enseñó sobre mi carrera, me dio fortaleza para enfrentar mi situación, me regaló personas que hoy son más que colegas, son amigos de verdad, y me ayudó a sanar de manera que nunca imaginé. Hoy cuando miro atrás, puedo decir algo que suena fuerte, pero es completamente cierto. Mi práctica me salvó la vida. No Qué solo lo lindo. que aprendí profesionalmente, sino lo que viví, por los lazos que construí, por esas sonrisas, sin saberlo, se convirtieron en la mejor medicina. Wow. Total, qué bonito. Qué Una muy buena experiencia. Y Sí, pues total. no lo dice, pero pareciera que se quedó en la empresa, porque pues ya lo habla como que ya lleva un buen tiempo, y qué bueno saber que recuperó su peso, ¿no? Digamos, en estos casos de lo que tenía esa anorexia, se me olvidó el nombre, médica es Nervioso. nerviosa. En esos casos es ya alguien de peso muy bajo. Nosotros nos imaginamos a la persona anoréxica en huesos. Ujú. Y no todos tienen que llegar a los huesos. De acuerdo. Es lo que nos imaginamos, pero realmente no todos llegan a los huesos, no llegan, pero sí empieza a evidenciarse un cambio a nivel nutricional, sí empiezan a perder una serie de nutrientes indispensables, que finalmente, pues cuando hablamos de salud mental, hablamos de una serie de variables que están ahí en juego. Entonces, como lo mencionaba Lu ahorita, el tema de la anorexia es un tema emocional. Sí. ¿Sí? Tenía una comorbilidad, entiendo que tenía los 2 trastornos diagnosticados. Duro. Ay, qué duro. Entonces eso hace que la vida de esta estudiante no fuera tan fácil, pero llegó a un ambiente sumamente Una red de apoyo. favorable, una red de apoyo. Sin saber. Exacto, Sin saberlo, que sí. la red no tenía ni idea de qué estaba pasando. No, éramos- porque no no, dice Ni que ella, les cuento. Ellos ni no se ella dieron en cuenta qué se que estaba son redes. metiendo Claro. tampoco. Entonces creo que todo eso Qué fue lindo. sumamente importante, y eso hace que como termina el caso es muy bonito, ¿sí? O sea, salvó su vida, y veamos que el otro siempre es importante. Somos seres sociales. Sí, Los así seres es. humanos somos seres sociales. Nosotros no podemos andar por el mundo solos, Ujú. porque no funcionamos así. De acuerdo. Estamos en ambientes sociales donde no tanto la validación, o sea, no busco aprobación, más bien, no busco esa aprobación, pero sí el que me validen en cualquier contexto. Emocionalmente ellos gritan esa validación. Yo necesito que alguien entienda, sin decirme te entiendo, que estoy triste, que estoy mal, que algo no anda bien. Y ellos lo hicieron genuinamente. Sí, Ujú. eso me parece Así es. increíble. Bueno, no conocemos la bueno. parte de ellos, a ver si de pronto alguien les contó, pero no, ella en ninguna parte dice que le haya dicho a quiero alguien. también Probablemente expresar no. qué Probablemente sector, ¿no? no, sí. Porque es que también eso tiene que ver con las dinámicas de la empresa, ¿no? Si una empresa va corriendo todo el tiempo, ¿sí? En su día a día, pues no se va a dar cuenta de o qué lado ni qué nada, no tenemos el tiempo. Pues esa persona va a caer en un círculo vicioso del que de pronto todavía no va a salir, ¿sí? Esta estudiante y bueno, qué bueno que llegó a esta red de apoyo, a estos compañeros, pero cuando no, ¿qué debe hacer un estudiante? Cuando llega lo que preguntó Sandrita ahorita, cuando llegó a una empresa que la dinámica es completamente diferente, es dura, es pesada, y aparte de eso, ¿cómo esa persona se puede apoyar si no sé qué tengo? O sea, yo ya empecé con trastornos, me siento depresiva, no me quiero levantar,
con el tema de la comida, ¿cómo se orienta a esos estudiantes? Sin sentir miedo ni vergüenza, o sea, ¿cómo lo...? ¿O qué es lo primero que tú crees que ellos podrían hacer? Lo primero, digamos que ellos tienen una ventaja y es que siguen siendo estudiantes, ¿cierto? Y aún tienen una vinculación con una institución, y lo primero que podrían hacer es acudir a su supervisor o docente y decirle, hay algo que no está funcionando bien en mí, independiente de la dinámica de la empresa, pero me estoy sintiendo mal. ¿Sí? Algo que no es habitual en mí está pasando, o que viene pasando hace algún tiempo, pero no he levantado la mano. Y no debe avergonzarse, o sea, dígalo. Sí. Parta de que hay que hablar. Hay que hablar. Sí. No estás si solo. lo dice con alguien. Ahora, no, es que yo no le quiero decir al profesor, no le quiero decir al supervisor, no le quiero... Busque esa persona que es de entera confianza. Su confidente, ¿sí? Su hombro en el cual llora y dígale, algo no está bien. Muchas veces ni siquiera saben qué y no necesita saber, pero algo no está bien y esa persona, por lo menos usted sabe que tiene a alguien al lado. Así es. Total. ¿Sí? La persona, si lo puede ayudar, lo ayuda. Si no, muchas veces, y de eso se trata psicoeducar a los que no son psicólogos. Exacto. ¿Sí? Súper. Venga, si usted no sabe, sepa que si alguien le está diciendo que algo no está bien, dígale, vaya donde un profesional. Yo conozco, el amigo de un amigo de un amigo le puede ayudar de pronto, ¿sí? Pero hágale saber que usted está ahí, ¿sí? Entonces el levantar la mano, el que pueda decir, no estoy bien, claramente en una empresa no lo van a hacer, es muy difícil, es un entorno, pero con su supervisor o con su persona de confianza, hágale saber que no está bien, que algo pasa, y se empiezan a movilizar todos para buscar ese bienestar. Pau, si el estudiante no lo dice, ¿de qué manera nosotros podríamos tener herramientas? Y que Lua hace poco lo dijo de los primeros auxilios psicosociales, creo que fue. Psicológicos. ¿Cuáles son esos primeros auxilios psicológicos? Porque yo dije, sí, así como deben haber primeros auxilios para prestar una atención por si a alguien le pasa algo. Sí, existen. Creí que dije, bueno, ¿será? Y sí, existen. Y todos lo podemos hacer. Y, por ejemplo, realmente. yo no sé cuáles son esos primeros auxilios psicológicos. Hablamos un poco de esto, de cuáles son esos primeros auxilios. Sí, claro, el paso 1 es estoy aquí, y eso es importante. Por eso Lu decía, cualquiera lo puede hacer. No tenemos que ser psicólogos para prestar primeros auxilios psicológicos o emocionales. Y estoy aquí. Si no conoces a la persona, no importa, estoy aquí. Si alguna vez uno en la universidad ve muchos estudiantes, tal vez por ahí sentados en un rinconcito llorando, a veces el solo sentarse al lado y decirle, si no me quieres hablar, no importa. Aquí estoy, me voy a sentar al lado tuyo un ratico. Y eso hace que la persona se sienta acompañada. ¿Sí? Wow. Esos primeros auxilios Algo tan se prestan sencillo. en crisis. Claro. Y en crisis a veces la persona no quiere hablar, solo quiere llorar y llorar y llorar. Y pues bueno, lo puede llevar a alguna decisión. Pero el que tú te sientes al lado y le digas, si no me quieres hablar, no me hables, pero acá estoy. Ya, partimos de un primer paso donde le estoy brindando un apoyo y un acompañamiento a esa persona. Perfecto. ¿Sí? Si quiere hablar, escúchalo, sin juzgar. Desde Tan las solo instituciones hacer eso. escúchalo. ¿Sí? Wow. Valida lo que está sintiendo, no es como, ay, pero es que eso es normal en las mínimo, empresas. eso pasa, tranquilo, eso es normal en el No, ambiente para que nada. sea. No, valídale. Sí, eso es importante para ti, eso te está haciendo daño, lo entiendo, pero también podemos buscar una solución, yo te ayudo. Si está en mis manos ayudar, o sea, si soy psicólogo y tal vez puedo orientarlo más bien. Si no soy psicólogo, ven, Buscamos un camino. camina y miramos cómo podemos ayudar. Si está dentro de la institución, está Calma, está CEP, o sea, aquí hay manos. Y todas las instituciones deben tener apoyos Psicológicos. Entonces, exacto, en las empresas pues está el área de bienestar, que De acuerdo. pues su campo no es claramente el clínico, pero sabe cómo prestar primeros auxilios. Entonces, la idea es esa, partir del acompañamiento, de la validación emocional, porque muchos se sientan al lado a decirle, ay, fresco, que eso no es nada. No, para mí es importante. Sí, y me claro. está impactando. Entonces, digamos que esos son Súper. como los primeros pasos y eso Ok. los podemos hacer todos. Súper. La Genial. escucha activa. Bueno,
Me parece genial que hayamos cerrado con eso. Creo que podríamos cerrar ahí. No sé si tengan algún consejo, algo que quisieran. No, más que reiterar nuevamente a nuestros estudiantes que por favor, si presentan alguna situación de estas, no duden en levantar la manito. Si ya están próximos a hacer su proceso de prácticas, por favor pidan aquí, cuéntenos sus cosas y cuéntenos su situación para que de manera responsable nosotros como universidad también sepamos cómo actuar justamente siguiendo esos primeros auxilios y pues también pues hacer esta experiencia pues algo que verdaderamente valga la pena para ustedes. Entonces ese es como mi principal llamado para nuestros estudiantes. Que confíen en nosotros, que aparte de ser docentes y coordinadoras y bueno, todos los roles que podrían pensar, somos humanos. Y en este equipo particularmente van a encontrar demasiada empatía con respecto a ustedes, entonces no duden, a nuestros estudiantes futuros y a los que ya pasaron o a los que van a ser, sepan que la universidad está llena de personas que siempre los van a apoyar y que siempre van a buscar lo mejor para ustedes. Por eso se dice que el poli es el mejor en la casa, porque pues uno se siente siempre acompañado acá, entonces busquen siempre a alguien que se sientan tranquilos, no están solos, chicos. Bueno, y pues en mi caso yo creo que para las empresas también, ¿no? Que se orienten un poco frente a estos procesos psicosociales, ¿sí? Que son tan importantes. Aparte de ese prejuicio de, llegó el chino con ese jean mal peinado, haciendo mala cara. ¿Por qué hace mala cara? Porque no uno de nuestro equipo como que se sienta, como dice Pauli, y ¿estás bien? A escucharlo. ¿Sí? A escucharlo, sí. En vez de hacerle mala cara, de hacerlo a un lado, déjelo ahí, entréguele cualquier cosa que haga, porque con esa actitud, ¿sí? Entonces a las empresas como ese llamado de atención, de verdad que no es solo con los estudiantes de práctica, pero sí es fundamental esa bienvenida, esa escucha activa para todos. Dejar a un lado los prejuicios, esos estereotipos que le hacemos a las generaciones, que Pauli lo mencionó, que eso suele pasar, y sensibilizarse, ¿cierto? Poder hacer talleres respecto a estos trastornos que realmente hoy es el día a día, lastimosamente. Así es. Bueno, ¿listo? Muchas gracias a todos, a ustedes, chicas, por este espacio. Gracias chicos por haberse a conectado. Ti, Pauli, gracias. Nos vemos en 8 días. Gracias. Que estén muy bien. Adiós. Bye. Gracias. Adiós. Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poli Radio. Voces que construyen país.